Bueno, ya, buenos días, señor viceconsejero y equipo. En un pasado pleno abordamos de manera prácticamente casi monográfica el asunto del cero energético, pero yo creo que es necesario que vayamos conociendo de alguna manera la prevención de que esto no vaya ocurriendo, de que esto no vuelva a ocurrir o en la medida de lo posible se pueda paliar. Hace mes y medio que ocurrió ese cero energético en la isla de Tenerife. Desconocemos aún a fecha de hoy los informes, no sabemos si ha habido algún problema para que las compañías lo emitan o si ha habido algún tipo de problema, pero en fin, en definitiva lo que nos interesa es sobre todo hablar de futuro, pero hablar de futuro sobre la base de qué ha pasado. Es decir, la ciudadanía está pagando por una energía de alguna manera que tiene que estar ahí de respaldo y cuando se le ha necesitado en las 2 últimas ocasiones en la isla de La Palma y en las 5 últimas ocasiones en la isla de Tenerife, esa energía de respaldo ha brillado por su ausencia, es decir, no ha funcionado. Alguna gente puso el grito en el cielo hace un poco tiempo, cuando desde el Ministerio de Transición Energética y Transición Ecológica desde el Estado se planteaba la no renovación de la mitad de la potencia de las caletillas. Yo creo que hay que felicitarse por eso, que no se le renueve esa mitad, porque es innecesaria. ¿Por qué? Porque cuando se le ha necesitado en las últimas 5 ocasiones no ha funcionado y sin embargo la hemos estado pagando. Por eso en el pleno ese al que hacía alusión antes lo calificábamos como estafa. Es urgente comenzar con las medidas que nos hagan avanzar en esa dirección correcta y en Canarias lo que tenemos son sistemas eléctricos insulares. Exceptuando Fuerteventura y Lanzarote, los demás son sistemas eléctricos insulares desconectados uno del otro, con lo cual hay que pensar cada isla como un todo, con lo cual es mucho más complejo el problema. Pero, sin embargo, el hablar de sistemas eléctricos insulares traería siempre hablar de ir eliminando la dependencia energética del exterior. Yo creo que eso es lo que está en el horizonte de cualquier medida que pudiéramos adoptar. Eso implica caminar hacia mayores cotas de soberanía energética, pero eso implica también hablar de mix energético. No podemos hablar de una sola fuente de energía, no podemos hablar de depender en exclusiva de que solo el viento, o solo el sol, o solo el mar, o solo la geotermia nos pudieran servir. Tenemos que hablar de ese mix energético y eso implica, pues, en estos momentos hacer apuestas diferentes ya de por la eólica. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, entre la realizada ya y la que está autorizada, supera casi en el doble la potencia que pudiera generarse en momentos punta por la eólica que la que necesita esta isla. Es decir, ya es un exceso, desde mi punto de vista, esa energía concentrada. Tendríamos que hablar y empezar a hablar, y eso se ha hecho ya por parte de este Gobierno, y en los presupuestos ya se hablaba de impulsar la generación distribuida. Y eso es hablar fundamentalmente de fotovoltaica, y que sea el ejemplo, pues la propia Administración. Las administraciones públicas tienen que comenzar dando ejemplo, pues haciendo ya los tejados solares o planteando el impulso hacia esos tejados solares y hacia que se pueda producir el autoconsumo por parte de la población. El dilema energético en el que nos encontramos en estos momentos es el de o se apuesta porque las multinacionales sigan haciendo negocio en Canarias o se apuesta porque la ciudadanía pasa a ser dueña de los contadores. Y esa es, en definitiva, entre esos 2 extremos nos tenemos que mover. Si seguimos manteniendo una generación concentrada y que los dueños de los contadores sigan siendo las multinacionales y se aproveche lo que significa las energías renovables que son gratuitas, o por el contrario, pasamos a aprovecharla a la población democratizando la producción de la energía, el consumo. Y luego hay que apostar también claramente por lo que significa pues el ahorro energético, por lo que significa la información, el empoderamiento de la ciudadanía para que esto no tenga vuelta atrás. Sabemos que los días están contados en las energías fósiles y que habrá un horizonte en que estas ya no se puedan usar o no se vayan a usar y Canarias tiene que caminar en la dirección de mayores cotas de soberanía energética. Muchas gracias.